Así que vamos a ir a la Biblia de una vez. Hoy tenemos un mensaje muy especial del cielo, pero también teníamos una presentación del niño y queríamos hacerlo, entonces por eso el tiempo corre mucho más rápido. Antes de entrar a esta serie, quiero dar una pequeña introducción. Esta es una nueva serie que entramos este año. Siempre buscamos al Señor cuál va a ser la primera serie del año, porque las primicias son las primicias. Y antes de hacer todo esto, tengo que contarle de dónde sale la serie. Hay un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Que tal vez usted, esos son los versículos, no sé si algún día ha salido el libro de Hebreos, pero tal vez no. Pero para nosotros las personas que somos pastores o líderes espirituales, pues obviamente es un pasaje que algún día hemos leído o algún día alguien nos lo dijo. Y es que las personas que están en una iglesia, dice así Hebreos, dice la palabra de Dios, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo le parece? Esa parte me gusta. Sujétense a ellos. Y la otra parte no me gusta. Pero en mi vida yo he desarrollado, yo creo que una de las palabras que más caracteriza mi vida se llama responsabilidad. Yo miro más que los privilegios, miro la responsabilidad. Y nunca enseño este versículo, nunca lo he enseñado. Me lo sé de memoria, pero nunca en mi vida he predicado una palabra de obedecer a los pastores. Porque yo pienso en lo siguiente que sigue. Lo siguiente que sigue dice así: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas pues al Señor, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, que no nos podemos quejar del trabajo que hacemos porque no es provechoso. Entonces, este pasaje dice que mi trabajo tiene dos responsabilidades muy grandes. Y es que yo tengo que velar por su vida y yo tengo que darle cuentas a Dios por cada persona que me ha escuchado. ¿Me hago entender? Desde que yo entendí este versículo siempre he orado que la gente que me escuche o escuche la palabra que yo les transmito no dejen el evangelio. En esta iglesia o en lo que sea, y yo tengo discípulos de 20 y algo de años. En este país, en otros países, personas que son pastores, personas que son líderes, que algún día fueron mis discípulos, caminaron conmigo, andaron conmigo, y yo digo que la única corona que puedo tener, o la única en la vitrina que puedo cargar, el único trofeo es decir, yo tengo mucha gente que camina y no ha dejado el evangelio, personas que caminaron conmigo, que les enseñé la palabra. Porque yo sé que mi responsabilidad, más que usted le vaya bien, tenga una familia bonita, es que usted no vaya al infierno. Esa es mi tarea. Porque yo voy al cielo y voy solo y ustedes no van conmigo, no hice la tarea completa. Entonces, para eso, a veces me toca decir cosas que a la gente no le gusta escuchar. Porque para usted velar por el alma de una persona y para poder dar cuenta de ellas, pues obviamente usted tiene que mirar a dónde la cosa no está funcionando y a dónde sí está funcionando. Y hay momentos donde usted dice, Dios le comienza a hablar a usted decir, así a ellos no les guste, tú tienes que enseñar porque Jesús hizo lo mismo. Jesús en algún momento determinado, en su cúspide de su ministerio, la gente lo seguía, la gente quería comer pan, la gente quería ver los milagros y Jesús se lo volteó a mirar y decir, ustedes me siguen por el pan, ustedes me siguen por los milagros, pero si ustedes quieren ser mis discípulos, de aquí en adelante tienen que tomar todo su cruz y seguirme y hacer la voluntad de Dios, si no, no son mis discípulos. Dice la Biblia que muchos se desanimaron y volvieron atrás. Dijeron, no, ya no queremos seguirlo, ya lo que lo vamos a seguir, ya no nos gustó. Es de esta nueva serie con la que vamos a empezar el año, se llama Verdaderos Discípulos. Verdaderos discípulos nace de un versículo que está en Juan capítulo 8, versículo 31, si lo pueden tener en su pantalla, donde Jesús dice que a los judíos que les creían, que creían en Él, dice así, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que creían en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis, ¿qué dice la palabra? Verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que si hay verdaderos discípulos, ¿qué hay entonces? Unos que no lo son. Para haber verdaderos tiene que haber algo diferente. Para que haya polo positivo, tiene que haber un polo negativo, si no, no hablaríamos de polo positivo. Para que haya verdaderos, tiene que haber unos que no son tan verdaderos. Entonces lo que tenemos este año de meta arrancar y que estamos arrancando es, este año necesitamos consolidarnos como verdaderos discípulos. Yo recibí una palabra de Dios que decía, no te preocupes por las bancas vacías, este año preocúpate por las bancas que están ocupadas. Y eso es lo que estoy haciendo.
Quiero ocuparme por las bancas que sí están ocupadas, porque mi trabajo es que usted sea un verdadero discípulo. Yo tengo que rendir cuentas a Dios por su vida, y de una otra vez, aunque yo no hable con usted tal vez nunca en mi vida, yo velo por su alma a través de mis oraciones, a través de la enseñanza. Lo que hacemos es, y a través de algún momento de pronto una que otra corrección, lo que hacemos es que usted necesitamos velar por su alma. Así que hoy quiero enseñarle algo que a mí me ha servido mucho, y si usted lo toma le va a servir demasiado en esta serie. Si usted no sabía o no ha caído todavía en la cuenta, y personas que son muy nuevas en el Evangelio y otras que llevan un poquito más de tiempo, usted tiene 3 luchas que no se las va a quitar de encima hasta que se vaya para el cielo, porque usted se va para el cielo. Amén. Amén. Lo esperamos allá. Usted tiene una lucha con su naturaleza pecaminosa. Usted tiene una lucha. Esta mañana se levantó con esa naturaleza. A veces usted se levantó y se levantó la naturaleza con usted. Usted no puede decir, la dejé durmiendo, pastor. No se quedó durmiendo. La palabra dice que usted todos los días tiene que someterla y llevarla a Cristo. Porque usted todos los días tiene una lucha con decir, si una persona que me ofende, ¿cómo respondo? ¿Con la vieja naturaleza o con la nueva? Usted lucha con decir, alguien me está preguntando algo y yo sé que si digo la verdad caigo mal. Y si digo mentiras, quedó bien. Y usted está luchando con decir, ¿qué voy a decir? ¿Bien o mal? Si usted decide caerle bien a todo mundo a pesar de que usted sabe que está mintiendo, usted está bajo la vieja naturaleza. Si sus pensamientos son todos los días malos pensamientos, malos deseos, es la vieja naturaleza actuando en usted. Y esa vieja naturaleza necesita usted llevarla a la cruz, porque esa vieja naturaleza lo va consumiendo y lo va consumiendo, y no es tan fácil. Esa vieja naturaleza es la que le dijo este 24 de diciembre, hermano, pues una cerveza no le hacen daño, y terminó que usted no sabe ni cuándo era 25, porque la vieja naturaleza todavía lo está dominando. Usted no es libre. La vieja naturaleza es la que la gente no tenga control de lo que come, de lo que entra en su boca, ni tampoco tenga control de lo que sale de su boca, porque está atrapado por la vieja naturaleza. Y ese enemigo usted lo tiene ahí, respirándole siempre al lado suyo. Y usted va a tener que decidir todos los días, porque Jesús dijo, si usted quiere seguirme, tome su cruz. No habla de la cruz de Cristo. La gente se confunde, no está hablando de la cruz. Dice, tome la suya. Es decir, usted tiene que ir y morir a usted mismo para que se haga la voluntad de Dios. Usted tiene un segundo enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo? El mundo. Cuando hablamos de mundo, no hablamos del planeta Tierra, sino el sistema que gobierna este planeta Tierra. Y este sistema tiene una influencia fuertísima en las decisiones que usted toma, en las maneras como usted se comporta, cómo se comportan nuestros hijos. Y lo que hace el mundo es inspirar al ser humano a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. A pesar de que en el mundo hay discursos que parecen fascinantes o discursos que parecen buenos, que son como que lo van atrapando a las personas. Yo he sentado con varios, sobre todo jóvenes, que ellos comienzan a hablarme acerca del aborto y una serie de cosas. ¿Por qué tan radical la Biblia hacia el mundo? Tiene un discurso muy chévere, pues si usted no lo quiere, pues bótelo, simplemente mátelo, no tiene problema, ¿para qué se va a complicar la vida? Parece sencillo el discurso, pero es muy profundo. Ese discurso y muchos otros más de el estilo de vida, cómo vivimos, mucha gente esta mañana estaba afanada por la vida, afanada. Jesús dijo que tenemos dentro de ese mundo tenemos 3 problemas: el afán de la vida, el afán por las riquezas y el afán por el placer. Esas 3 cosas son inspiradas por el mundo, y hay gente que está atrapada por el mundo aunque no se da cuenta. Sus decisiones, sus pensamientos, lo que hace está más influenciado por el mundo que por Dios. Y esa influencia del mundo usted la va a tener que vivir hasta que nos vayamos de ese cielo. Tenemos que combatir y vivir bajo otros principios, porque de la tierra no nos vamos a ir. No nos vamos a ir a vivir en una cueva para que el mundo no nos afecte. Necesitamos caminar en este mundo, pero caminar en victoria. Y el tercer enemigo es el peor de todos, porque para mí influencia todo lo demás, que es el diablo. Para mí el peor error que tiene la iglesia o algunas iglesias, y yo también estuve en ese error, es a veces maximizar la obra de Satanás y a veces minimizar la obra de Satanás. Decir, el diablo no existe, dicen algunos. El diablo ya quedó vencido en la cruz, desapareció. Pues sí fue vencido en la cruz, pero no quiere decir que todavía no ruge. No quiere decir que todavía no trabaja. Y otros maximizan tanto que ven al diablo en cada cosa de la vida,
y a veces no es tampoco así. Pero tenemos todos estos tres enemigos y lo que nosotros necesitamos vivir es una vida en victoria. Y para poder vivir una vida en victoria, ese es el primer sello del discipulado de una persona, que es un discípulo cuando comienza a caminar en victoria. Así que hoy quiero enseñarle 3 principios que Jesús nos dejó a nosotros de cómo vivir en la vida aquí en la tierra en victoria. Cómo caminar por encima de la naturaleza pecaminosa, cómo caminar por encima de la influencia del mundo y cómo someter el reino de las tinieblas, cómo mantenerlo sometido. Es un proceso, no tengo todo el tiempo para extenderme, pero es un proceso, porque es un proceso de transformación que empieza en la mente y que se traslada al corazón. Una vez su mente y su corazón cambia, todo lo demás comienza a cambiar. Usted puede cambiar todo afuera, pero si no cambia lo adentro, nunca va a pasar nada. Usted se puede poner el cabello de otro color, se puede alisar sus arrugas, lo que sea, y verse más joven, pero si usted no está siendo transformado en su forma de pensar y su corazón no se está renovando, al final su vida va a ser la misma, solamente que con una imagen diferente. Porque el tema es la transformación. Y la gente usa todas las fuentes para transformar su mente, pero no va a la Biblia, que es la que tiene el poder real para librarnos de esto. Así que Jesús una noche, para los que nunca han leído la Biblia, desde Juan 13 hasta Juan 17, todo pasó en una sola noche, para que usted se ubique. Todo desde que usted comienza a leer Juan 13, desde el 12, parte del 12, pero el 13 en adelante comienza, todo pasa en una sola noche. Y el versículo que le voy a leer pasa más o menos a las 12 de la noche. Cuando está el umbral del día, Jesús llama a los discípulos y les dice, van pasando por un jardín que es necesario pasar, y en ese jardín da una para mí de las mejores enseñanzas que hay en la Biblia registrada de cómo tener una vida victoriosa, a la manera de Jesús. Porque el problema es que nos estamos metiéndole un montón de cosas que al final son buenas, pero no tienen poder. Vuelvo y le digo, poder para vencer lo que hay que vencer. Afuera hay mucha información para vencer malos hábitos, cómo bajar de peso, cómo tener una mejor estrategia en la vida, cómo maximizar el día y un montón de cosas. Pero para vencer el pecado, para vencer al diablo, usted no necesita afuera las cosas, necesita la palabra. Porque la influencia del enemigo, que es la que nos encontramos continuamente, está operando. De por sí yo había sido alguien que me ha retirado un poquito de la liberación, pero Dios me está volviendo a traer porque vemos mucha gente con ataduras espirituales. Gente que ya no son trastornos de tema de pastillas, necesitan, además de una terapia, además de que necesitan entrar en un proceso, necesitan liberación. Y la mejor liberación se lo va a enseñar es a través de Jesús. Así que Jesús dice así en Juan capítulo 15, tomen o miren aquí en las pantallas, estos días tenemos un problema con esa pantalla, pero ya esta semana estará solucionado confiando en Dios. Y quiero que hagan Juan capítulo 15, vamos a leerlo de ahí mejor directamente para avanzar. Dice así la Biblia: permanezcan en mí y yo voy a estar en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿qué dice la Biblia? Si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta persona es la única que tiene la facultad, el poder, la gracia para llevar ¿qué? Mucho fruto. Porque si te separas de mí, nada, escucha esa palabra, nada puede hacer. Si nosotros entendiéramos eso, de decir, nada de lo que usted intente contra el mundo, contra la carne y contra el pecado, contra el infierno, no lo va a vencer si se separa de mí. Empecemos rápidamente por la palabra permanecer. Para las personas que toman notas, que son juiciosas, la palabra permanecer significa quedarse. Y me gusta esa palabra. El que se queda. Y la palabra significa persistir quedándose. Entonces vamos a volver a leer en esta versión así, dice así: yo soy la vid. ¿Y qué dice? Vosotros los pámpanos. El que se queda en mí, yo me quedo con él. Y por eso esta persona tiene poder para dar mucho fruto. Y además de eso, todo lo puede hacer. Porque si se separa no lo puede hacer, así que unido a él sí se puede hacer. Vuelvo y le digo, para que haya un polo tiene que haber otro. Si Jesús dice, porque separados de mí nada pueden hacer, unidos a él todo lo podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
¿Por qué? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, porque le está diciendo Jesús que si se separa de Él, nada puede, pero unido a Él, todo lo puedo. Entonces, este capítulo habla de que hay que permanecer en tres aspectos. Número 1, permanecer en Jesús. Número 2, vamos rápido, versículo 7. Le voy a decir los tres aspectos y se lo voy a enseñar rápidamente. El 7 dice así: permaneced en mí. Y después, ¿qué más? Ahora le agrega lo segundo: si permanecen en mis palabras, permanecen en vosotros, pida todo lo que quiera, y todo lo que quiera les será hecho. La gente le gusta el final, siempre le gustan las promesas. Todo lo que me pida, la palabra dice, Señor, todo lo que pida me dará hecho. Pero no ha leído la otra parte. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan y yo les voy a dar. Pero hay un contexto, hay una condición. Ahora mire lo que dice el versículo 9, vamos, tercer permanecer. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Entonces, ¿cuáles son los tres permanecer que dice acá Jesús? Dice: si tú quieres tener una vida victoriosa, tienes que permanecer en mí. Número 2, tienes que permanecer en mis palabras. Y número 3, tienes que permanecer en mi amor. Si tú permaneces en mi amor, y si usted sigue leyendo, pero ya tengo que resumir, mi amor significa permanecer guardando la palabra y amando al prójimo. Porque Jesús dice: ahorita les suelto un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. El secreto para mí de la victoria espiritual está en Jesús, su palabra y en amar. Si usted mantiene esas tres, usted va a comenzar a ganar. Si le falta una de las tres, no va a poder vencer tan fácil al enemigo. Porque el enemigo tiene una cultura de odio. Y esta es la última que no voy a predicar, pero solo la dejo ahí. La cultura del infierno y del mundo espiritual es todo lo que sepa a división, a discordia, a peleas, a resentimientos, a amarguras, a odios. Todo lo que traiga destrucción viene del infierno. Es provocado por el mismo infierno. Por eso Jesús sabía que la única manera que el infierno no toca a las personas es si las personas permanecen en amor, porque el infierno no las puede tocar. Pero hoy no voy a hablar de esto. Este será para otra enseñanza. Voy a hablar de los dos primeros. Y voy a decirle rápidamente a usted por qué. Y por qué Jesús nos dijo a nosotros que era necesario quedarnos y persistir en quedarnos. Porque cuando las personas como usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, lo que hacemos es que miramos a Jesús. Alguien nos habló de Jesús, alguien nos explicó algo de Jesús, Dios tocó nuestro corazón y nosotros dijimos: hey, yo necesito a Jesús en mi vida. Pero ¿qué es lo que sucede con muchas personas? Recibieron a Jesús pero siguieron de largo. Andan de un lado para otro lado. Pero Jesús dice: tú no puedes estar para arriba y para abajo, tú tienes que quedarte. Si te quedas, si permaneces en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Así que le voy a dar 3 promesas que Dios nos da acerca de permanecer en Él. ¿Por qué usted necesita quedarse con Jesús? Porque esta mañana usted tiene que tomar una decisión. Si usted es una persona que viene como que de vez en cuando a las iglesias, yo soy consciente, y la gente que está aquí, la gente que nos escucha en muchas partes de Colombia y partes del mundo, la gente es simpatizante. Simpatiza, le parece chévere, viene acá, va a la iglesia católica, va a otras iglesias, la gente está en un lugar a otro lado, yo todo eso lo respeto, pero llega un momento donde Dios dice: yo necesito que te quedes. No digo que se quede en Sión, digo que se quede en Jesús, que deje de ir para un lado para otro, porque estoy viendo cada día más gente confundida, cada día gente que está más aceptando tantas voces que se está confundiendo. Y cuando usted dice: pero ¿qué pasó con esta persona que creía, ahora ya no cree igual y está dejando el camino? Porque Jesús dijo: el que se queda en mí, yo me quedo en él. Así que esa es la primera promesa que Dios tiene para usted, maravillosa y extraordinaria. Y es que Dios se va a quedar en usted. Usted y yo, con el cuerpo tan frágil que tenemos, con tantas debilidades, Dios dice así la palabra. Dice así: si permanecen en mí, ¿qué dice? Yo en vosotros. Permanezcan en mí y yo me quedo en ustedes. La labor de cambio y transformación empieza ¿cuándo?
Dios trabajando dentro de mí. Por eso una religión no es suficiente, porque una religión es externa. Es yo tratando de agradarle a Dios. El cristianismo no es tratando de agradarle a Dios, es Dios metido en mí para que yo le agrade a Dios. Porque ¿cómo Dios me va a poner a vivir una vida santa si Él no me ayuda? Si Él sabe que el mundo, el pecado, es duro de vencer si Dios no está conmigo. Por eso la gente afuera fracasa, necesita hacer un montón de sacrificios para poder tratar de que Dios lo mire con dignidad y hacer obras para que Dios lo acepte. Pero el cristianismo no es eso. Dios me aceptó, y como me aceptó, Dios se mete en mí. Se mete dentro de mí para ayudarme a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Porque esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos es la vida de victoria. Y acá dice, yo me voy a meter en ti. En el Antiguo Testamento hay una figura para que usted pueda percibir, que me gusta mucho más, porque cuando usted comienza a leer toda la Biblia se da cuenta que en la antigüedad capturar la presencia de Dios era algo que la gente quería. ¿Cómo hacer para que Dios se quede con nosotros? Y en algún momento determinado Dios le dice a Moisés, construyete un tabernáculo, le da las medidas, un montón de cosas, le dice, yo voy a meterme ahí. Y para los judíos era suficiente tener a Dios metido en un tabernáculo. Un momento, Dios bajaba y se iba, y bajaba y se iba, y para ellos era suficiente. Y un día Dios dijo a Moisés, Moisés, te tengo una noticia no tan buena y una buena. Y Moisés le dice, Señor, empecemos por la no tan buena. Es que, ¿se acuerda lo que yo te dije, Moisés? Que tú vas a llevar todo este pueblo, ya son 2,5 millones de personas, y los vas a meter a la tierra prometida. Vas a ir con todos ellos, y te tengo una noticia que tal vez no te va a agradar. Yo no voy a ir contigo. Si él se queda como, ¿cómo? Dice, pero te tengo una buena, tranquilo. Yo voy a enviar un ángel, y ese ángel los va a llevar, los va a conducir. Y los judíos, el pueblo en general, quería al ángel. No, que vaya el ángel. Y Moisés dice, espere un momento, yo soy el que estoy liderando el pueblo, no ustedes. Y va ante Dios y le dice, Dios, en Éxodo 33, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, si realmente estoy contigo como tú dices que me amas, este no es mi pueblo. Él le dice, mira, esta gente es tu pueblo, no es mi pueblo. Si tú no vas, dice el versículo, ponga el 15 por favor, dice, y Moisés le respondió, si tu presencia no va conmigo, déjanos morir en el desierto. Moisés dice, mire, yo estoy dispuesto a cambiar la tierra prometida por morirme en un desierto si tú no vas con nosotros. Yo no quiero ángeles. Yo quiero es que tú vayas con nosotros. Y el pueblo, no, que el ángel nos lleve. Entonces Dios le dice, mire, es que yo no puedo ir con ustedes porque en el camino me van a hacer enojar y van a comenzar a morir todos. Y Moisés dice, yo prefiero que tú vayas con nosotros y vamos a morir, pero si vamos a morir es porque, pero tú vas con nosotros. ¿Qué pasó? Que murieron todos. En el camino fueron muriendo. Fueron muriendo porque la gente no fue entendiendo la voluntad de Dios. Eso era así en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, pero yo no quiero salir de este lugar si tú no vas con nosotros. Entonces mire lo que Dios le promete en el versículo 14. El 14 le dice, Él le dijo, mi presencia entonces va a ir contigo. ¿Y qué dice la palabra? Escucha esta palabra tan espectacular, una palabra de Dios. Dios la dijo, y te dará descanso. Mi presencia va a ir contigo. ¿Y qué va a hacer la presencia? Nos va a dar descanso. Entonces en el Nuevo Testamento Jesús dice una promesa que usted dice, esta gente luchaba por tener la presencia de Dios, y ahora Jesús dice esto, yo no voy a estar en tabernáculos, si tú te quedas, yo me voy a meter ahora en ti. Y para donde tú vayas, tienes la presencia. ¿No le parece extraordinario? En el Antiguo Testamento Moisés dice, por favor, no nos dejes botados en el desierto, no queremos ángeles, ve con nosotros acompañándonos en una nube. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, no, yo no voy en una nube, voy en ti. Voy en ti. ¿Cuál es la primera promesa? Porque no me puedo detener ahí porque esto es fabuloso. Pero la primera promesa es, donde Dios está, lo primero que va a producir es descanso. ¿Qué significa la palabra descanso? Seguridad. Yo creo que si hay algo que yo veo en este tiempo es que la gente tiene mucho miedo. Lo que pasa es que es miedo camuflado de prudencia.
Pero la gente invierte mucho dinero en seguros, en la casa, en cómo hacer para que buenos candados, buenas cosas, tenemos mucha seguridad. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguros. Yo nunca había contemplado la posibilidad de que algún día nos robaran en la iglesia. Es decir, que alguien entrara mientras yo predico a robarnos. Y estos días entró una persona, bueno, pues gracias a Dios no era así, pero alguien me dijo, ¿y qué tal que hubiera sido así, pastor? Le digo, pues nunca lo había pensado, porque no vivo pensando en inseguridades. Pero el mundo ha hecho de que la gente entre en un pánico de inseguridad. Pero la primera cosa que sucede, el primer aspecto de algo que sucede en una persona, que Dios está acompañándole en este viaje, es que se va a sentir seguro. La palabra descanso significa seguridad, confianza, reposo, estabilidad. Todas estas cosas pasan cuando una persona, Dios va en ellos, caminando con ellos. Va dando una sensación de seguridad, una sensación de confianza, de que Dios está trayendo ese descanso al alma, a las emociones. Tanta perturbación mental que existe hoy, tanta gente que está tomando pastillas como loco, tanta gente que no puede dormir, continuamente me escriben esto, ore por lo otro, situación, qué consejo me da esto, situaciones de personas perturbadas, y la Biblia dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces, ¿cuál es la solución de este tiempo para la gente? Es realmente de Jesús permaneciendo en las personas. Si Jesús permanece en las personas, lo primero que va a pasar con ustedes es que va a traer descanso. Su vida va a comenzar a descansar. Usted ya sí nos afanamos, pero no nos afanamos desmedidamente, porque hay algo que Dios pone en nuestras vidas. Hay algo en el corazón que está ahí. Por más que a mí a veces me trata de entrar un poquito la influencia del mundo, pero Dios viene y se mete en la mitad de decir, hey, para. No tienes por qué entrar en un afán innecesario de la vida. No hay necesidad, y Dios comienza a traer ese descanso, esa paz, esa certeza, esa seguridad. Así que lo primero que usted necesita, Jesús, este año quedarse con Jesús, no irse de Jesús y comenzar a convertirse en un verdadero discípulo, es porque Dios le asegura su permanente presencia en su vida. Ese es el primer aspecto. Dios quiere ofrecerle a usted la permanente presencia de Dios en su vida. Esa es una promesa. Usted no necesita simplemente construir un altar en su casa. Usted necesita ser un verdadero cristiano y tiene a Dios en su casa. Usted es una persona que puede decir, yo no necesito crear en mi esquina un altar y poner un montón de imágenes, porque la palabra dice que Dios va a estar en usted. Permanezcan en mí y yo me meto en ustedes. Yo camino con ustedes. Esa es la promesa. Yo estaré ahí, produciendo la vida, produciendo el cambio, produciendo la transformación. Y ahí viene el segundo aspecto. El segundo aspecto, y volvamos otra vez a Juan capítulo 15, versículo 5, dice así lo siguiente: yo soy la vid, vosotros ¿qué sois? Se lo voy a traducir. Acuérdense que Jesús está pasando con sus discípulos en un jardín, y Jesús se queda mirando y le dice a un lugar donde hay puras uvas, le dice, ustedes son las ramas y yo soy todo el tronco, el tallo. Ustedes son las ramas. Nosotros no somos el fruto. Usted es una ramita, no más. Y acá dice Jesús, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lo segundo que dice, ¿qué va a pasar con esa persona? Lleva mucho ¿qué? Mucho ¿qué? Fruto. Siempre cuando las personas, depende de la mente que esté leyendo esos versículos, pero nosotros tenemos que leer la Biblia desapasionadamente. Si usted la lee a una persona que está buscando éxito, piensa que fruto ¿qué es? Que todo le salga bien. Pero el contexto original aquí no está hablando de fruto, de que todo le vaya bien. ¿De qué fruto está hablando? Del fruto que produce de una persona que está quieta con Jesús, que se insertó a Jesús. Su trabajo no es producir fruto. Usted no tiene que luchar por producir fruto. Usted tiene que luchar es por quedarse en el tallo, porque el fruto va a salir en usted tarde o temprano. ¿De qué fruto está hablando Dios? Jesús está hablando de 9 dimensiones de un fruto. Dios está hablando acerca del amor, del gozo y de la paz, de la paciencia, de la benignidad y de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y la templanza. Se lo voy a dividir. Dice la palabra que si usted permanece en Jesús y Jesús permanece en usted, lo segundo que va a pasar después de tener una vida descansada, segura, confiada en que Dios está con usted, que la sombra del Altísimo va con usted, lo segundo que pasa es que la persona comienza a ver fruto. Y el primer fruto que aparece en la vida de una persona es el amor. Después, ¿qué sigue del amor? ¿Qué sigue después del amor?
el gozo. Póngame por favor Gálatas, bueno, ahí está Gálatas 22, perdón. Gozo y paz. Si usted quiere tener paz, que es lo que más la gente busca, usted nunca tendrá paz si no tiene amor. No hay paz sin amor. Toda alma perturbada es una persona que tiene problemas de amar. El primer fruto que va a aparecer en una vida que se consagró a Dios y que va a comenzar el Espíritu Santo a fluir en su vida es que Dios lo va a llevar a amar. Después de amar va a comenzar a tener un gozo. ¿Qué es el gozo? No es ser chistoso. El gozo es una sensación interna de felicidad en la vida, que usted no sabe por qué, pero usted se siente feliz. Con poco o con mucho, usted transmite una felicidad interna en su corazón. Así que la palabra dice, va a aparecer el gozo y después va a aparecer la paz en nuestras vidas. La paz tan anhelada, tan deseada en nuestros corazones, viene como fruto del Espíritu Santo. Estas tres actitudes tienen que ver con mi relación con Dios. Usted la necesita para poder tener una relación completa con Dios. La palabra dice en Romanos, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que el reino de los cielos, ¿cómo es? Es un reino que se mueve en justicia, es un reino que se mueve en paz y en gozo, así es el cielo. Entonces cada persona que está disfrutando de la herencia de Dios, de la simiente de Dios, de la vida de Dios dentro de sí, va a comenzar a producir algo que usted no lo consigue con licor. Y es estar feliz sin licor. Estar feliz sin decir, hay una sensación en el corazón de decir, es un pedazo del cielo en la vida que comienza a fluir. Pero eso solamente viene si usted está quieto en Él. Eso no se consigue. Eso no se hace si usted se hagan 20 cursos en la iglesia, si lo lleven a todos los retiros, lo bauticen en el Jordán. Eso no se consigue así. Se consigue si usted se queda quieto en Jesús, si está unido a Él y Él unido a usted. La promesa es, tú estás en mí y yo estoy en ti. Si tú permaneces en mí, yo me quedo en ti. Y ahí vienen las otras tres. Después del amor que sigue y de las paz que sigue. La primera que aparece, ¿qué es? Paciencia. La segunda, ¿qué es? Benignidad. Y la tercera es bondad. La persona que usted tiene al lado, usted necesita tenerle mucha paciencia. Y así no la conozca, si usted la conociera, usted dice, ya comienzo a entender. Mucha. Cuando es mucha es que mucha. Si usted viviera con esa persona, no sería fácil para usted. Acá dice que el fruto, los primeros tres tienen que ver de mi relación con Dios, los segundos tres tienen que ver con la relación con ¿quién? Con otros. Usted no puede decir que usted le fastidia a todo mundo y decir que ama a Dios. No puede. Usted no puede decir, a mí me fastidia la gente, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. Porque la gente piensa que llenarse del Espíritu Santo es que alguien cuando le ponga la mano se caiga. Pero esa no es la prioridad no son los dones, la prioridad son el fruto. Porque si no el Señor dijera, permanece en mí, yo en usted y los dones van a florecer. No dice los dones, va a florecer el fruto. Número uno es el fruto. Después dice que de la paciencia sigue la bondad. La bondad significa los actos generosos del corazón sobre los seres humanos. Y la bondad tiene que ver con la condición del ser humano. Y es una condición buena. Quiere decir que lo que hace el fruto en una persona es transformar el corazón a alguien. Tenemos formas de ser, tenemos formas de ver la vida diferente, no somos iguales. Por eso la Biblia no dice que somos ladrillos, somos piedras vivas. Porque los ladrillos todos no son iguales, las piedras son diferentes. Somos diferentes, pero lo que tenemos en común es que el fruto en aquel persona que permanece le va a aparecer. Y después vienen las últimas tres. ¿Cuáles son las tres que siguen? Fe. ¿Qué sigue después? Mansedumbre y templanza, dominio propio. Las primeras tres tienen que ver en mi relación con Dios. Las otras tres tienen que ser relación con mi semejante. Y las otras tienen que ver mi relación con el mundo. Porque para enfrentar al mundo, enfrentar las tinieblas, se necesita tener fe.
Y lo segundo que se necesita, la palabra mansedumbre, significa humildad. Para vivir una vida en victoria en este mundo, en medio de tanta soberbia, usted tiene que ser humilde. Para agachar la cabeza y a veces decir, esto lo vamos a pasar por alto. Para no responder de la misma manera, se necesita tener la humildad. Y lo último, por eso para mí empieza con amor y termina con dominio propio. Son las dos más importantes. Lo más importante de todo en la vida es estar lleno del amor de Dios, y lo último es una persona con dominio propio. Una persona que tiene dominio propio aprende a decir no, aprende a decir sí. Una persona se retira cuando tiene que retirarse y no se queda cuando no tiene que quedarse, porque tiene dominio propio. Lo inviten a lo que lo inviten, díganle lo que le diga, porque la persona tiene dominio propio. Y ese dominio propio no se desarrolla simplemente con decir yo tengo carácter para decidir. Hay gente que no lo tiene y no se ha dado cuenta. Necesita ese el dominio que en el Espíritu Santo. Y acá dice, lo tercero para poder tener una vida social de victoria en frente del mundo, que usted pueda sentarse. Jesús se sentó con prostitutas y no se fue a acostar con ellas. Jesús comió, lo criticaban, ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué bebe con ellos? Pero no era que Jesús era un borracho, porque algunos querían decirle eso. Es que Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Teniendo vida social? No, estaba evangelizando. Pero Jesús nunca lo contaminaron. ¿Por qué no lo contaminaron? Porque estaba lleno de fe, con un escudo para levantarlo cuando había que hacerlo. Porque era una persona que era humilde, y la palabra dice que Dios exalta a los humildes. Y lo tercero era porque tenía dominio propio. A gente le tocó decirle, mire, usted no, y usted sí. Hay gente que Jesús le dijo a Pedro, lo alabó: Pedro, lo que acabas de decir te lo reveló el Padre. Y más adelante Pedro mete la pata otra vez y le dice, y el diablo acaba de usarte, Pedro. Porque en la misma persona, en esa misma boca pueden salir palabras de vida o palabras de muerte, si usted no sabía. Una persona que le habló usted una idea extraordinaria un día, más adelante le puede hablar una idea del diablo, y la persona no está dando cuenta. Pero Jesús, con ese tremendo discernimiento que vivía, lleno y conectado con él, dice, lo que tú estás hablando es del diablo, Pedro. Entonces lo segundo que pasa con una persona que permanece, ¿qué es? Da fruto. Hay gente que dice, pastor, es que me fastidia la gente en la iglesia. Yo digo, no, usted no sirve para servir. Porque hay gente que a uno no le gusta, por supuesto. Hay gente que actúa equivocadamente, y uno también actúa a veces equivocadamente. Pero si usted es cristiano, usted tiene que caminar con eso. Porque por encima está el fruto del Espíritu Santo, el poder de Dios. Perdón, sigo, que es que estoy aquí metido en la enseñanza y ya le doy, al final puedo atender. Entonces, lo que dice la palabra es que si usted permanece en Jesús, la presencia de Jesús está asegurada. Lo segundo que está asegurado, ¿qué es? Fruto. Y lo tercero que va a pasar, y es como nos quitamos el diablo de encima. Mi método de liberación en la iglesia es un poquito diferente. No le hacemos liberación a personas nuevas. Porque mi tarea es tratar de llevarlo lo más rápido a Jesús, no a mí ni a la iglesia. Mi trabajo no es hacer que la gente cada día me siga a mí, o que se vuelva seguidora de Sion. Es cómo hago rápidamente para que usted se quede con Jesús. Si usted no se queda con Jesús, va a tener un problema muy grave. Cuando pasen los días y se decepcione de la iglesia, va a abandonar la iglesia, porque usted no entendió a Jesús. Le voy a decir el pasaje que a mí me cambió todo lo que hago hasta el día de hoy. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Para que entienda qué pasa si usted sigue con Jesús, si usted se queda con Jesús, si usted camina con Jesús, persiste con Jesús. El gran apóstol Pablo le está contando al rey Agripa, creo que es Agripa o Félix, su conversión. Y le comienza a decir que Dios lo trajo y lo convirtió al Señor por una causa. No lo convirtió simplemente para que viniera a una iglesia, sino con una causa específica. Y la causa es esta. Número 1, para que le abra los ojos a las personas. Número 2, ¿para qué es? Para que se pasen de la oscuridad ¿hacia dónde? A la luz. ¿Y de dónde más? Del poder de Satanás ¿a dónde? Al poder de Dios. Présteme atención. ¿Cómo se le abre los ojos a las personas? A través de la enseñanza de la palabra. No hay conversión genuina sin predicación de la palabra. Eso de lo demás es religión. Todo lo que sea sin la palabra es religión. Es el dogma de un hombre tratando de explicarle a alguien. Lo que trae salvación y le abre los ojos a las personas es el evangelio de Cristo.
Y él le dice, yo te he puesto para que abres los ojos a los ciegos. Y esto me costó a mí y posiblemente le va a costar escucharlo a mucha gente esta mañana. Usted era ciego. Porque para abrir los ojos quiere decir que algún Dios era ciego. Ninguna persona acá, por muy educada que fuera antes, profesional o económicamente súper, usted es ciego o era ciego. Porque usted puede ver todo lo demás, pero no puede ver la espiritualidad. Y por eso es ciego. Delante de Dios su inteligencia no es nada. No es nada. Por eso el día que Dios comienza a hablar con Job, le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé los montes? Porque Job comienza a pelear, Dios, y todas las cosas que me pasan. Dice, ¿dónde estabas tú? ¿Acaso tu mente tan finita, que con un colapso de una noche se trastorna toda, puede entender mi mente infinita? Nunca la podrás entender. Toda persona que está aquí antes o ahora es ciega o fue ciega. A lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba ¿qué? Eso dice que usted y yo éramos ciegos. Después dice, para que pasen. ¿De a dónde? De la oscuridad pasen ¿a dónde? A la luz. Quiere decir, lo segundo que usted tiene que saber esta mañana es que usted estaba en la oscuridad, si usted no lo sabía. Posiblemente usted era una persona muy religiosa, sagradamente cada fin de semana usted participaba de su iglesia, oraba a Dios, tal vez hacía muchas cosas, o como yo que nunca iba, estábamos en la oscuridad. En la misma oscuridad, lo que pasa es que unos las tienen más densas que otras, pero todos venimos de un mundo oscuro, porque no podíamos ver. Eso no lo estoy diciendo yo, fue lo que Jesús le dijo a Pablo. Pablo, yo te he puesto para que le abra los ojos a las personas. Segundo, para que pasen, después de que los abran, ellos van a pasar de la oscuridad a la luz. Y lo tercero, ¿qué va a pasar? Dice, ustedes van a pasar ¿de dónde? ¿De dónde? Del poder. ¿Tiene o no tiene poder el diablo? Claro. Lo que pasa es que es un poder limitado, pero sigue influenciando. Dice, para que salgan del poder que los tenía atrapados y se pasen al poder de Dios y de Cristo. Entonces, cuando usted entiende esto, usted dice, cada vez que yo veo una persona, por muy linda que sea, cuando me escucha, a veces está muy elegante la señora vestida, a veces hablamos, viene un super auto, yo solo escucho y digo, por más que venga así, esta señora es ciega. Por más que venga así, esta señora está en oscuridad. Y por más que venga así, de una u otra manera Satanás la está influenciando en su vida. Así este joven venga muy pinta, muy vigoso, con sus músculos, este chico es un chico que está en la oscuridad. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Solo aquellos que han recibido a Cristo comienzan a romper el poder del mal y se pasan ¿a dónde? Pero ahí empieza el problema. Porque ahí empieza el problema. Porque usted traicionó el reino de las tinieblas. Usted salió de la banda de Pablo Escobar y se pasó para una nueva banda. Y ahí empieza su problema. En el mundo de las fechorías, en el mundo musulmán, si usted deja la fe musulmán, usted tiene que mejor irse del país. Porque usted o lo arrestan o lo matan. Si usted deja en el mundo espiritual las tinieblas abandonadas, donde por muchos años estuvo atrapado, por eso al inicio cuesta tanto consagrarse, porque usted comienza a sentir el peso de las tinieblas. Pues las tinieblas están molestando para volverlo otra vez usted allá donde estaba. Y la gente dice, no, yo no vengo y me siento en paz en la casa. Vengo a la iglesia y se me alborota la vida, porque usted no sabe que las tinieblas lo están tratando de dejar. ¿Cómo hacer para vencer las tinieblas? Jesús lo dijo de manera tan sencilla en Santiago capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Para dejar las tinieblas, dice la palabra, sométanse a Dios. Permanezcan en Dios. Resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él se va a ir. La palabra dice, saldrá y se huirá de ustedes. Así que yo creo
que el mejor método de liberación que existe por una persona es si comienza a permanecer en la palabra. Si comienza a caminar en la palabra, así no sienta, así vea confusión, vea luchas. Usted comience a obedecer la palabra, y no hay diablo que se quede en su casa. No hay diablo que se quede con su vida. No hay problema, no hay atadura, no hay algo que esté metido en su cabeza que no se vaya si usted comienza a permanecer en Jesús. Porque la promesa dice que si usted permanece en Él, Él va a permanecer en usted y la luz de Dios va a comenzar a sacar la oscuridad y a sacar la oscuridad. Lo que pasa cuando usted prende la luz no es que las tinieblas se van, es que simplemente se disipan. Ese es el concepto científico. Las tinieblas no se van, se disipan cuando se enciende la luz. Cuando en una persona se enciende la luz, no es que simplemente ya se van, es que se comienzan a disipar. Se comienzan a destruir en la vida de una persona. Así que para ser verdaderos discípulos, dijo Jesús, tú tienes que permanecer en mí. Si permanecen en mí, yo les aseguro, dijo Jesús, mi presencia estará con ustedes siempre. Si ustedes permanecen en mí, yo les aseguro que el fruto del Espíritu Santo va a comenzar a producir en sus vidas. Y es la única manera de vivir en este mundo en victoria si usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Y les aseguro que ustedes someterán al diablo si permanecen en mí, porque tarde o temprano serán libres. Tarde o temprano el diablo se va de su casa, se va de sus finanzas, se va de todo. Pero necesita permanecer. Necesita quedarse con Jesús. La gente dice, pero yo sigo en lo mismo, sigo luchando. Su problema es que usted desobedece a la palabra. No es más. Usted no se quiere someter a Jesús. Y ahí viene el segundo y con eso termino. Y dice, sométase a mis palabras. 15:6 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y termino diciéndole la secuencia de Juan 8. ¿Qué es permanecer en la palabra y qué pasa cuando usted permanece en la palabra? Cuando usted permanece en la palabra dice así, si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos, si permanecen en mi palabra. Y después mire lo que dice, versículo 32. ¿Y qué dice después? No es verdad que si una persona solamente lee la Biblia como de una manera terapéutica solamente va a funcionar. Funciona parcialmente. Acá lo que dice, y con esto finalizo, es esto: permanecéis en mis palabras, quédate en mi palabra. O es lo que dice, quédate ahí. Y después que te quedes ahí, vas a comenzar a conocer la verdad. Y una vez conozcas la verdad te hará libre. Nunca usted va a conocer la verdad hasta que no se quede en la palabra. Porque la palabra y la verdad son Jesús. Quiere decir que el poder transformador en la vida de una persona está el día que conoce la verdad. Pero para conocer la verdad, que es Jesús y su palabra, usted necesita quedarse. Dice, y la palabra dice quedarse, y versículo 31 dice, y conoceréis. La palabra conocer es, vas a experimentar, vas a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Así que es lo segundo que quiero decirle para terminar. Usted necesita, quédese en la palabra. Comience a tomar la palabra en serio. Estamos formando discípulos, verdaderos discípulos. Por esta serie, esta es una serie para gente que quiere ser discípulo de verdad. Es para gente que dice, yo sí quiero seguir a Jesús de verdad. Si usted quiere ser libre y no pasan los años y pasan los años y pasan los años, y usted decir, yo nunca vi todo lo que predican en un altar, no lo va a ver nunca si usted no permanece en Jesús. Usted nunca va a ver lo que Dios tiene para usted si usted no se queda con la palabra. Va a haber cosas parciales, va a haber actos de la soberanía de la gracia de Dios. Dios por gracia le da a usted algunos beneficios, pero la dimensión de Dios que Dios tiene preparado para nosotros dice que viene si usted se queda con Él y se queda en la palabra. Esta gente cuestionó y dijo, pero ¿cuándo hemos sido esclavos nosotros? Y Él dice, cada vez que ustedes pecan son esclavos. Es así de sencillo. Lo que usted lo domina, eso es su Señor. Usted puede ser cristiano, venir, tener muy buenas intenciones, pero lo que lo está dominando, eso es su Señor, dijo Jesús. Dice, porque el que peca es esclavo del pecado. Lo que usted lo está dominando, eso es. Y dice, pero si el Hijo los libertare, verdaderamente serán libres. Quiere decir que la verdadera libertad se encuentra en Jesús, si usted se queda con Él. Así que pongámonos de pie y terminemos esta mañana.
Este año lo quiero invitar a que se quede con Jesús, que permanezca en Jesús. Dios va a separar su rebaño. La profecía de la Biblia es que al final va a haber un remanente. 10 vírgenes, 5 sí, 5 no. Pero no porque Dios no tenía el plan para todos. Es que unas toman el aceite y otras no. Yo lo que quiero es que usted comience a comprar aceite. Comience a permanecer. Señor, gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Jesús, yo me quiero quedar contigo. Yo quiero permanecer contigo, Jesús. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero que tu presencia, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, nos traiga ese descanso, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, que tú descansaste de todas tus obras. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Señor, ese descanso viene como el fruto de la confianza que viene de tu parte, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos que ese descanso venga a las vidas que están aquí afanadas, las personas que están atribuladas, las personas que persiguen la vida con tanto afán, las personas que persiguen el hacer y el hacer tantas cosas, las personas que persiguen el dinero con codicia, con avaricia, las personas que conciben la diversión, una vida solo de diversión. Señor, ayúdales a entrar en un descanso en tu presencia, Señor. El descanso que el Señor nos ofrece no es dormir todo el día, no es dormir 12 horas al día. El descanso tiene que ver con poder descansar de nuestras obras, de vivir ansiosos. Ayúdanos a descansar en ti, Jesús, a confiar en ti, Señor. Espíritu Santo, glorifícate, Señor, esta mañana. La santa presencia tuya vaya con nosotros, Dios. El fruto del Espíritu comience a aparecer en nosotros. Ese fruto espiritual comience a brotar, Señor. Ayúdanos a tener más paciencia, Señor. Más dominio propio, Señor. Ayúdanos a tener más amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Esta mañana nos quedamos en tu palabra, Señor. Queremos romper toda obra de las tinieblas y de la oscuridad en nuestras vidas. Porque la verdad nos hará libres. Señor, porque no hay atadura, no hay demonio, no hay maldición, Señor, que no sea quebrantada y destruida, Señor, por medio de Jesús. Tú tienes el poder para romper la oscuridad y las tinieblas. Y al conocer la verdad seremos libres, Jesús. Gracias. Bendigo a cada persona esta mañana. Dale esa libertad en Cristo. A aquellos que están aprisionados por la oscuridad. Aquellos que están aprisionados, Señor, por la culpa. Aquellas personas que están aprisionadas por la amargura, Señor. Aquellas personas que están aprisionadas por el espíritu de enfermedad, espíritu de división. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro que traigas libertad, que se rompa el poder del infierno, que se rompa el poder del mal. Señor, no porque yo lo digo, porque lo dice tu palabra. Al que el Hijo libertare verdaderamente será libre, Señor. Y la libertad que tenemos viene de ti, Señor. Y la única y verdadera libertad que permanece para siempre viene de ti, Señor. Del poder tuyo, Señor. Rompe, Señor, toda oscuridad en tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo camine en la libertad en Cristo Jesús. Ayúdanos a salir de simplemente ser simpatizantes para convertirnos en verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz almuerzo. Bendiciones.